honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Hoy damos honor A ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos todo el honor. Levanta tu voz, levanta tu corazón y deja que tu corazón le dé honra. Todo el honor, toda la honra es para ti, Jesús. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. Vamos a decirlo bien fuerte. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios como tú.
fuerte el aplauso al único digno. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Yeah. Tú eres Rey, tú eres Rey. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Tu nombre exaltaré, tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. Jesús, Cordero de Dios. Santo Cordero de Dios. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Jesucristo, vamos cantando. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Rey Señor, eres el Rey de Reyes. Bendiciones a cada uno de ustedes. Iniciaremos hoy unas cuantas charlas que abarcará algunos domingos que giran alrededor de principios de una vida abundante. Le podríamos también llamar principios acerca de mayordomía y, en nuestro caso como hijos de Dios, mayordomía cristiana.
La vida cristiana, lo hemos dicho en muchas ocasiones, en lo particular lo miro así, es integral. Es decir, debiera o debe, en realidad abarca todas las esferas de nuestra vida, lo físico, lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, lo que tiene que ver con nuestro interior que llamamos emocional, lo sentimental, o lo que tiene que ver con nuestro interior que también llamamos las cosas espirituales, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro ser entero. La vida cristiana abarca todas las esferas de la vida y, por supuesto, al decir eso también abarca lo que nosotros llamamos las cosas materiales y las posesiones materiales que a través de la vida o a través de los años llegamos a adquirir porque Dios nos ha bendecido o porque recibimos herencia de nuestros padres, ¿verdad? La Biblia dice, hablando de herencia, el hombre sabio deja herencia a los hijos y a los hijos de sus hijos. Hay un mandato de Dios, hay un deseo de Dios de que padres, abuelos, a través de generaciones se hereden cosas materiales a los hijos, posesiones materiales, y naturalmente no estamos hablando de heredar también solo lo material, porque a través de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, algunos de nosotros tal vez tuvimos la oportunidad de conocer no solo padres, abuelos, sino también bisabuelos, quizá algunos tatarabuelos. A través de ellos también heredamos los principios y valores que se transmiten principalmente a través de la vida familiar. Cuando la Biblia habla de mayordomía o enseña sobre mayordomía o principios para una vida abundante, está hablando de tocar todas las esferas del ser humano. De hecho, los principios de Dios, que les llamamos, porque Dios es espíritu, principios espirituales, gobiernan el mundo físico, todo aquello que tú y yo contemplamos. Dios estableció principios a través de los cuales se rige todo el universo, ¿verdad? Lo material, y cada una, lo hemos dicho también en otras ocasiones, toda la creación de Dios, los animales, las plantas, los astros corresponden al orden y a los límites que, incluyendo las aguas del mar o de la mar, los océanos, los límites que Dios le puso a las aguas. Dios gobierna todo, y así que vamos a iniciar hoy esta serie de principios de mayordomía cristiana o principios para una vida abundante. En esta charla de hoy yo quisiera tocar en esencia dos principios básicos, por supuesto fundamentales y esenciales en el reino de Dios. El primero es el hecho que como humanidad, por supuesto nosotros como hijos de Dios y como parte del pueblo de Dios, debiéramos reconocer y entender que Dios es el único dueño y propietario de todo, incluyéndonos. Lo quiero repetir, ese principio es esencial y básico en el reino de Dios, en la vida de toda la humanidad, pero particularmente para el pueblo de Dios. Dios es el único dueño y propietario de todo, incluyéndonos. En el Salmo 24:1 se nos dice: de Dios, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego dice el versículo 2: porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Allá en Génesis capítulo 1 y 2, donde hay dos relatos en cuanto a la creación, se nos describe precisamente ese principio que la Biblia llama principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por consiguiente, el hecho de que Dios es el creador y también sustentador de todo, eso quiere decir que todo le pertenece a Dios. Todo lo creado, por supuesto la humanidad, por supuesto su pueblo, independientemente que la humanidad o no reconozca eso y viva de acuerdo a los principios que Dios estableció,
y naturalmente la expectativa divina, la expectativa de Dios es que sus hijos, es que su pueblo, en el Antiguo Testamento la nación de Israel, pero realmente toda la humanidad, nosotros como parte de la iglesia de Jesucristo hoy respondamos al diseño divino para entender y reconocer y vivir de tal manera que nuestra vida sea un testimonio completo de que entendemos y reconocemos que Dios es el único dueño y propietario de todo. En el caso de los seres humanos, pues somos hijos de Dios por creación. Él es el Padre, el creador de todo. Y en el caso del pueblo de Dios, somos hijos de Dios no solo por creación, sino somos hijos de Dios por adopción. Recordémonos que en el caso de la iglesia de Jesucristo, Él nos adoptó por medio de Jesucristo. Fuimos comprados con precio de sangre, dice la Escritura, y por consiguiente debiéramos entender que todo lo que somos, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, los que somos parte de la iglesia, todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Eso es adoración. Cuando un ser humano, cuando el pueblo de Dios, cuando los hijos de Dios reconocemos que Dios es el único dueño y propietario de todo, somos hijos de Él por creación, pero somos hijos también de Él por adopción, porque fuimos comprados por la sangre de Jesús y nos dedicamos a vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció para todo su reino, obviamente para toda la humanidad. Entonces nosotros vivimos en armonía con nuestro Creador y estamos respondiendo al diseño de Dios de vivir para su gloria, de vivir para su honra, de vivir para adorarle, de vivir para Él, entendiendo que el mayor de los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. A través de la historia desde el mismo Génesis en adelante, la historia del desarrollo de naciones como naciones, hemos escuchado a través de la historia, y aún hoy lo seguimos viviendo, de reyes y gobernantes de la tierra que les gusta el poder y que les gusta que se entienda en el mundo entero que son la nación que gobierna sobre todo, en todo sentido, y principalmente cuando se trata, diría yo, del dominio, de la posesión de cosas materiales y de dinero, ¿verdad? Muchas naciones, mucha gente mide su poder y mide su autoridad en base al poder económico que tiene, y a veces se menosprecia el valor que tiene el ser humano en sí. Pero una buena medida de entender es los principios de la abundancia, los principios de la mayordomía que Dios dio al ser humano, es precisamente entender y reconocer y vivir de tal manera que se pueda mostrar que entendemos que Dios es el único y dueño y propietario de todo. Así que eso ya trata también directamente con cada uno de nosotros, porque a través de la vida y desde niños pues aprendimos eso, ¿verdad? Eso se nos pegó mucho en el corazón. Somos tan posesivos, que es mi papá, que es mi mamá, y a veces cuando somos muchos hermanos en la casa y hasta nos competimos, no, es que es mi mamá, es mi papá, y nos peleamos a nuestros papás, nos peleamos por los carritos, nos peleamos por las cosas materiales, nos peleamos por las pelotas, y más adelante cuando crecemos y llegamos a cierto nivel de entendimiento, todavía conservamos ese nivel de posesión en nuestro corazón y en nuestras palabras, y todavía decimos es que es mi carro, es mi bicicleta, es mi moto, es mi familia, es mi terreno, es mi dinero, y en un sentido es correcto decirlo porque Dios nos permite tenerlo. Pero cuando entendemos que Dios es el único dueño y propietario de todo, incluyendo nuestra vida, entonces hay una dimensión diferente que entra al corazón, y entonces podemos de una manera sabia entender que las cosas materiales, que es parte de nuestras posesiones, tienen su lugar en la vida, pero reconocemos al final de cuentas que todo proviene de Dios. Y luego vamos a pasar ahorita al segundo principio básico del reino de Dios, porque es fundamental y esencial también en la vida de la humanidad, y diría yo particularmente al pueblo de Dios, es el hecho que el ser humano, tú y yo como personas y naturalmente como hijos de Dios, nosotros solo somos administradores, mayordomos de lo que somos y de lo que tenemos.
Y ahí es donde empieza, diría yo, el verdadero entendimiento que se tiene en la vida y una perspectiva correcta de la vida. Cuando nosotros vamos a los capítulos 1 y 2 de Génesis y contemplamos el ordenamiento de la creación o el establecimiento de la creación día por día hasta llegar al día sexto en el que Dios hace al ser humano, nosotros nos damos cuenta cómo Dios ordenó todo el universo y particularmente este planeta Tierra, donde puso al ser humano de tal manera de crear para nosotros como humanidad un entorno de excelencia, un entorno de bienestar, un entorno de plenitud, un entorno de satisfacción, en salud completa y en bendición y prosperidad abundante que Dios quiso, que siempre fue el plan original de Dios para toda la humanidad. Génesis 1 y 2. Y naturalmente cuando hizo al ser humano, entendemos también y comprendemos que ese ser humano que Dios hizo, Adán y Eva en este caso, pues no fueron hechos como robots, como personas a los cuales se les puede programar y machucar unos cuantos botones, y entonces el ser humano responde a ese diseño porque está programado para. Si no, hay algo muy particular que nosotros notamos en la creación de Adán y Eva, y es que fueron creados, y por supuesto desde ahí en adelante toda la raza humana, cada ser, cada persona que nace en el mundo fue dotado con lo que nosotros llamamos el libre albedrío, la capacidad de elegir y escoger nuestra voluntad, y en ese sentido el ser humano, en este caso Adán y Eva, y hoy a ustedes y a mí, nos toca escoger cada día la forma que vivimos en la tierra. Pero Dios en principio, Génesis 1 y 2, ahí la creación, dijo alguien por ahí, es la clave del designio, y el designio es la clave del destino. Allá en Génesis 1 y 2 encontramos en esencia el plan original de Dios para toda la humanidad y obviamente para ti y para mí, y Dios entregó la administración de toda la creación del planeta Tierra al ser humano, incluyendo el mandato de poblar y llenar la tierra, que como dicho otras veces, algunos escritores y estudiosos dicen eso, los seres humanos lo hemos hecho bien, y el planeta Tierra está literalmente completamente poblado de seres humanos. Multiplícate, procréate, llena la tierra, eso lo hemos hecho bien. El ser humano en principio tenía, y naturalmente hoy tiene, todo el potencial dado por Dios para ejercer una excelente mayordomía en base a los principios de Dios. Recordemos este principio esencial de nuevo. Nosotros, los seres humanos, diría yo también particularmente el pueblo de Dios, por tener una mayor o mejor comprensión del plan de Dios, solo somos administradores, mayordomos de lo que somos y de lo que tenemos. Así que hablando de esta idea de Dios de dotar al hombre de esa capacidad de administrar, de hacer una mayordomía responsable de su vida y de toda la creación, hablemos por ejemplo de tres cosas que en esencia como seres humanos administramos o ejercemos una mayordomía. Por supuesto, cuando hablamos de mayordomía estamos hablando de manejar, de organizar esas cosas que Dios nos dio de acuerdo a los principios de su palabra, si es que queremos ejercitar y hacer una mayordomía cristiana. Así que administramos, una de las cosas que administramos es nuestro tiempo, ¿verdad? Los años que Dios nos dé para vivir en este peregrinaje terrenal, como lo llama la Biblia. El libro de Efesios nos anima en el capítulo 5 y nos dice: miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, considerando, administrando bien el tiempo, dice, porque los días, dice, son malos. Miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, entendiendo bien los tiempos, el tiempo, porque los días son malos. Hay un versículo que hace muchos años me lo aprendí de memoria, en el Salmo 90, donde Moisés le dice a Dios: Señor, enséñanos, le dice, le pide sabiduría a Dios, enséñanos de tal modo a contar nuestros días
que traigamos al corazón sabiduría. Hay otro escritor bíblico que le dice a Dios: sepa yo cuán frágil soy, mis días son como nada, diste a nuestra vida término corto, término medio. Un profeta dijo: la gloria del hombre, la vida del hombre es como la flor de la hierba. Las flores pues un rato duran hermosas mientras dura su tiempo de vida en la planta, o si es en un arreglo y después se marchitan, pues si tenemos que tirarlas porque se pudren. Así comparan algunos escritores nuestra vida terrenal. Hay una parte de la Biblia que dice: en los más fuertes, ya hablando de nuestro tiempo, 70 y 80. Dios tuvo que acortar la vida del ser humano a causa de la maldad, y dice, llegó a 100, dice, vamos a cortar su vida a causa de la maldad, serán 120 años. Pero luego un escritor dice: en los más robustos 70 y 80 y trabajo y dolores, y algunos pasan a más. Por ahí me enteré de alguien que tiene un familiar, no recuerdo si es abuelo o bisabuelo, 103 años. Una bendición, ¿verdad? Llegar a grande, ¿verdad? Yo estoy muy agradecido con Dios. Ya tengo hasta hoy 64 años y piquito, de los cuales le voy a dar cuenta a Dios de la administración que he hecho de mi vida. Administramos el tiempo de nuestro peregrinaje terrenal. Algunos le llaman a esto la mayordomía de las 3 T, nuestro tiempo. La segunda T es talento, porque también administramos ese potencial, esa riqueza que Dios puso en nuestra vida, las habilidades, las destrezas, los dones. Aprendemos diferentes, somos diferentes, las inclinaciones del corazón, esa capacidad, esas capacidades con las que Dios dotó de una manera particular a cada uno. En el Salmo 139, el salmista está asombrado de la forma que Dios lo formó. Dice: en el vientre de su madre, mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Y ahí en un embrión, en el vientre de la mujer, Dios forma al ser humano para después de 9 meses y algunos antes de eso, pues salir ya al mundo exterior de ese interior de la madre, y luego vivir ya, en mi caso, 64 años. Debiéramos, como parte de una mayordomía responsable, entendiendo esos principios que Dios estableció en su palabra para una vida abundante, desarrollar al máximo el potencial que Dios puso en nuestra vida. Algunos dicen que los seres humanos usamos un poquísimo porcentaje de todo ese potencial que Dios puso en nosotros. En primera de Pedro 4:10, hablando de los dones que Dios da a los seres humanos, dice: cada uno según el don, según la gracia, según lo que Dios ha puesto en él, cada uno según el don que Dios le dio, administre ese don a la gente, sirva ese don a la gente como buenos administradores, dice, de la multiforme gracia de Dios. Y es que ciertamente cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, si yo pienso ahorita, por ejemplo, en mi entorno familiar, puedo ver la riqueza que Dios puso en nuestros padres al darles 8 hijos, y cada uno de mis hermanos, ¿verdad? La mayor anda por ahí por 74 años, la menor está arriba de 50. Cada una de mis hermanas diseñadas de una forma tan particular y especial, mi hermano, mi demás familia, y a mí me costó aprender a ver ese talento, esa capacidad, esos recursos que Dios puso en mi familia, tan multiforme gracia de Dios. Por supuesto, si pienso en el cuerpo de Cristo y en ustedes que me están escuchando, muchos de ellos asistentes a la congregación, a la iglesia local donde nos reunimos, un potencial maravilloso, una riqueza enorme, la multiforme gracia de Dios. Y para eso Dios puso en ti y en mí, en cada ser humano, dones, habilidades, recursos, destrezas para que los sirvamos a los demás, y todo eso tenemos que administrarlo sabiamente como parte de manejar, de hacer una mayordomía responsable del talento que Dios puso en nuestro corazón. John Maxwell dice que uno de los elementos que conforman éxito en la vida, unido a otros 2, es el hecho de que
desarrollar al máximo el potencial que Dios puso en nuestra vida y en nuestro corazón. Y estaba viniendo ahorita a mi mente que hace pocos días compartí con un grupo y les decía yo, sin importar la edad que tengamos, podemos seguir creciendo aunque estemos decreciendo. ¿Qué quiere decir eso? Porque como parte de nuestro desarrollo físico, pues vamos llegando a cierto nivel, pero después llegamos a cierta edad y parece que algunos empezamos a decrecer. Pero mientras los años sigan avanzando, usted y yo podemos seguir poniendo a funcionar nuestro cerebro, que no se nos adormezca más de lo necesario o solamente lo necesario en las noches, pero podemos seguir desarrollando y cultivando para que nuestras neuronas no se nos duerman y entre en un estado de letargo que nos impida disfrutar al máximo el fin de nuestra vida. Administramos nuestro tiempo, administramos nuestro talento, pero también administramos nuestro tesoro. Y el tesoro que Dios nos dio incluye también no solo lo material, sino la administración de nuestro cuerpo. Seamos responsables por lo que comemos. Seamos responsables, hablando de nuestro cuerpo con necesidad de descanso, de dormir las horas que necesitamos para dormir y reposar de tal manera que al día siguiente hayamos recobrado la energía suficiente para volver a invertir de nuevo en la familia y en el trabajo y donde quiera que vamos. Seamos responsables para cuidar, decía hace un rato, lo que comemos para nutrir nuestro cuerpo de una manera sabia y prudente, de tal manera que gocemos de una mejor salud. En otras palabras, no procuremos enfermarnos porque nos descuidamos en lo que comemos, porque parte de nuestro tesoro es el manejo de nuestro cuerpo. Por supuesto, el manejo de nuestro interior. Cuidemos que atesoramos en nuestro corazón. Si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, si la Biblia dice que de lo que hay en nuestro corazón nosotros sacamos para compartir a los demás, ¿por qué no hacemos el mejor y el mayor esfuerzo para nutrir nuestra vida, para nutrir nuestro interior con lo mejor de Dios, para que tengamos una gran abundancia para compartir con la gente que nos rodea, en gozo, en paz, en paciencia, en amor, en bondad, en mansedumbre? Esos elementos que son partes del carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros, de tal manera que nuestro tesoro personal en dones y habilidades, pero también en carácter, sea compartido e impartido a los demás. Y por supuesto nuestro tesoro incluye las cosas que a través de la vida, en lo material nosotros vamos logrando, sean recursos monetarios o en cosas materiales. La Biblia nos anima, hablando de lo material, en Proverbios capítulo 3, a honrar a Dios. Dice: honra a Jehová, honra a Dios con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros rebosarán de mosto. Y Dios ofrece, por lo menos el escritor de Proverbios así lo pone, que si nosotros manejamos las cosas materiales que Dios pone en nuestras manos de tal manera que honramos a Dios, Dios ofrece prosperarnos y multiplicar las cosas que tenemos. Vamos a tocar otros temas, ya dije, sobre esto, así que hoy solo me voy a quedar ahí. Hablando de administrar nuestro tesoro, 1 Corintios 6:19 dice que glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados con precio. Tú y yo le costamos a nuestro Padre Celestial la sangre de Jesús, la vida de su Hijo, ofrecida en una cruz, donde tuvo que ser derramada y entregada para ofrecernos perdón de pecados, y al tercer día resucitar, ofreciéndonos en ello también la vida eterna. Fuimos comprados por precio, así que no nos pertenecemos. Tenemos que reconocerlo. ¿Qué tenemos que sea nuestro? Nada, porque todo le pertenece a Dios. Lo que somos es ¿qué? Administradores y mayordomos. Un principio esencial en el reino de Dios. Vamos a ir terminando. En el plan de Dios, como parte de esos principios para una vida abundante, o principios de mayordomía a la manera de Dios, o mayordomía cristiana, tenemos que reconocer
y recordar que el plan de Dios incluye bendecirnos de una manera integral. En 3 de Juan, versículo 2 dice: amado, yo deseo que tengas salud y que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. La bendición de Dios es integral. Por consiguiente, como hijos de Dios, debiéramos estar disfrutando de esa bendición y prosperidad integral que Dios ofreció al ser humano en todo sentido, en lo material, en lo monetario, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestras relaciones familiares y en relación con todas las personas. Nosotros debiéramos ser prósperos en todo, porque el plan original de Dios incluye la bendición en todas las esferas de la vida. Necesitamos recordar, como nos han estado diciendo en los últimos domingos, que Dios es el que da el poder para hacer las riquezas. Estamos hablando aquí literalmente de lo material, con la idea, con el propósito de confirmar el pacto, las palabras que Dios dijo de que serían benditas en Abraham todas las familias de la tierra, en todo sentido. Y al pueblo de Israel Dios le dijo: te voy a bendecir. Y al pueblo de Dios de hoy, a la iglesia de Jesús, Dios ofrece bendecirnos en todo. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, por supuesto también como humanidad, es estar conscientes de dónde viene todo lo que llega a nuestras manos. Es fácil, ¿verdad? Es fácil, cuando se enriquece en lo material, confiar en las riquezas. Y algunos, cuando han perdido todo lo material que han llegado a tener en la vida, ahí está el testimonio de la historia en muchos sentidos, y en mucho tiempo de la historia llegan al punto del suicidio porque habían puesto su esperanza en las riquezas. La vida del hombre, dice un escritor del Nuevo Testamento, debiera entenderse, no consiste en los bienes que posee, aunque qué bueno si son muchos. Nuestra responsabilidad es entender de dónde viene, es decir, que todo viene de Dios, lo que llegamos a tener en la vida, porque Dios es el único dueño y propietario de todo. También nuestra responsabilidad es cuidarnos de que suban a nuestra mente, a nuestro corazón, esos pensamientos que fue por nuestra sabiduría, que fue por nuestra habilidad que llegamos a tener algunas cosas en la vida y entonces llegar al orgullo. Dios le advirtió al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 8 que debieran tener mucho cuidado cuando ya poseyeran la tierra, cuando ya tuvieran sus pedazos de tierra, cuando ya tuvieran sus posesiones materiales, cuando ya tuvieran bonitas casas y artesonadas donde vivir y se les multiplicara su ganado y todo lo que ellos llegaran a tener, y entonces dijeran: fue mi mano, fue mi sabiduría, fue mi habilidad, es que soy pilas y por eso tengo todo esto. Dios le pidió al pueblo de Israel, por supuesto nos lo pide a nosotros hoy también, que nos cuidemos del orgullo y de entender y reconocer que al final de cuentas es Dios quien nos da el poder para hacer las riquezas, porque esa es su voluntad. Y la última cosa que quiero mencionar, que debemos tener mucho cuidado como parte de la prosperidad que llega a nuestra vida, debiéramos cuidar al máximo, no olvidarnos que de Dios viene todo aquello que nosotros llegamos a tener en la vida. Él es el creador de todo, el sustentador de todo y es la fuente de todo lo que tú y yo logremos tener en la vida. En otras palabras, para cerrar, todo se lo debemos a Dios, como dice una canción que cantamos con cierta frecuencia. Todo se lo debo a Dios. Mi vida, mi sustento, mi alimento, mi familia, mis canciones, todo se lo debo a Dios. Todo se lo debemos a Dios.
Y cuando aprendemos estos principios básicos del reino de Dios y de la vida cristiana, Dios es el único dueño y propietario de todo, y nosotros los seres humanos y particularmente el pueblo de Dios únicamente somos administradores, mayordomos de todo lo que Dios pone en nuestra mano, porque aún lo que somos y tenemos, nuestra vida le pertenece a Dios. Habremos dado un gran paso para caminar en esos principios de abundancia, porque Dios quiere que tú y yo tengamos todo lo que necesitamos para vivir bien, para tener abundancia, y tengamos suficiente para compartir con aquellos que a nuestro alrededor también tienen necesidad, porque la vida de abundancia nos debe enseñar también que podemos cultivar y desarrollar y mantener toda la vida, una vida no solo abundante, sino también una vida generosa. Quiero animarte a no perderte estas reflexiones que estaremos pasando los domingos, tanto en nuestras reuniones virtuales, si te conectarás virtualmente, o también en las reuniones presenciales. Te quiero animar a leer el libro de Génesis del capítulo 37 al 50, porque las siguientes reflexiones estarán basadas en la historia de la familia de Jacob y particularmente de la vida de José. Oremos. Padre, queremos darte gracias a ti porque eres el dueño por creación de todo el universo, incluyéndonos a nosotros. Eres nuestro Padre por creación, pero también eres nuestro Padre por adopción. Señor, que ese principio sea sembrado en lo más profundo de nuestro corazón, que se siga afirmando, y unido a eso el hecho de entender que nosotros, Señor, como seres humanos y como pueblo tuyo, únicamente somos administradores, mayordomos de todo lo que has puesto en nuestra mano, de nuestro tiempo, de nuestro talento y de nuestro tesoro. Y danos por tu Espíritu la sabiduría que necesitamos para en esas esferas de la vida honrarte a ti y glorificarte en la forma que usamos nuestro tiempo, que usamos nuestro talento y que usamos nuestro tesoro, porque queremos vivir, Dios amado, amándote con todo nuestro corazón y para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y te haga tener una vida abundante. Rey del cielo, te amamos. ¿Cuántos aman a nuestro Rey eterno, a su Rey infinito? Es Él. Te coronamos, Señor. Te coronamos, Rey de los cielos. Te proclamamos, Rey Señor. Te entregamos toda la honra. Te adoramos, fiel Salvador. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor.